Hola amigos, vamos a dar inicio a la sesión que hemos llamado la planificación operativa, con la cual completamos la trilogía sobre la planificación para resultados, que comprende la planificación estratégica, la planificación participativa que vimos anteriormente y ahora vamos a ver la planificación operativa. Roberto, tú sostienes que la mayoría de los planes de los gobiernos no son operativos. Cuéntanos por qué. Para que un plan sea operativo, definiendo esto en palabras muy simples, tiene que haber los suficientes recursos incorporados en los programas del presupuesto anual que estén totalmente integrados con los programas del plan. Porque nosotros en el plan podemos incorporar muchos objetivos, muchas actividades, muchos proyectos, pero que si eso después no se refleja en los recursos financieros, en el presupuesto, no vamos a poder concretarlos. Entonces, ahí necesitamos un casamiento perfecto entre las prioridades del plan y sus programas y los recursos financieros que anualmente tenemos que financiar para ese plan. ¿Y por qué razón el presupuesto y el plan no casan, no están articulados? Hay dos fuentes del problema. Una fuente es de tipo político y otra es de tipo técnico. Hablemos primero un poquito de la técnica. La técnica, por empezar, hay un problema de ciclo. El ciclo del presupuesto es un ciclo anual. Hay que presentar en fechas muy específicas, muy determinadas, al Congreso todos los años el presupuesto para que sea aprobado por el Poder Legislativo. En tanto, el plan normalmente se presenta una vez al principio del gobierno y después se hacen revisiones, pero ya no se vuelve a discutir el plan. Podríamos decir que es algo así como el ciclo lunar y el ciclo solar. El uno es más corto y el otro es más largo. Sí. Ambos se repiten, pero hay una buena diferencia de tiempos. Aproximación. Esto es como el calendario chino y el otro calendario, pero bueno. Y el segundo problema que tenemos ahí es que también los objetivos son un poco distintos. ¿Cuál es el principal objetivo del plan? El principal objetivo del plan es que se cumplan con las metas, las prioridades del plan. ¿Cuál es el principal objetivo del presupuesto? Que la plata se gaste y, si es posible, la menos plata. Es decir, que se gaste aquello necesariamente, porque siempre el problema es que falta plata. Cuando uno habla con la gente de presupuesto, nunca hay suficientes recursos para todo lo que se quiere hacer el plan. Por otro lado, Roberto, me da la impresión de que un país no puede vivir sin presupuesto, en cambio puede operar sin plan. ¿Cómo ves eso? No debería operar sin plan. Pero pasa, ¿verdad? Pasa muchas veces. De hecho, en este momento en Latinoamérica, si tú revisas, de los 26 países miembros del Banco Interamericano, solamente 13 países tienen un ministerio, una secretaría de planificación. Eso no quiere decir estrictamente que no se haga un plan, pero no hay una responsabilidad técnica en un organismo. A diferencia del presupuesto. El presupuesto está en todos los países, en todo el mundo, y esta mecánica de anual, con pautas muy claras, es una constante. A tal punto es una constante que esto me recuerda un cuento de un profesor, amigo mío, que el hijo le preguntó un día, pero papá, ¿por qué elegiste hacer tu especialidad, siendo economía una ciencia tan amplia, con tantos temas? ¿Por qué elegiste presupuesto, que es una cosa muy casi como contable, llena de números, aburrida? ¿Por qué elegiste esto? Y el papá le dio 3 razones. La primera, porque como acabamos de señalar, todos los años, todos los países tienen que hacer los presupuestos. La segunda es que normalmente lo hacen mal. Por lo tanto, voy a tener mucho trabajo por muchos años porque voy a poder dar consejos de cómo mejorar el presupuesto. Y viene trabajando en esos 70 años, seguro. 70 años y creo que va a seguir trabajando otros 70 años. Ahora, el otro tema que no es menor también es que uno diría, bueno, los temas de compatibilización, de armonización técnica, se pueden alcanzar, porque es cuestión de agarrar, definir con claridad qué es un programa acá, qué tiene que ser igual que acá,
qué es una actividad acá, qué es un proyecto, y eso tiene que ser igual. O sea, el lenguaje técnico se puede alcanzar más rápidamente. Pero existe también un tema de tipo político, que es que en muchos países la institucionalidad es, en un caso, una sola institución. Pero en otros países hay dos instituciones, es decir, dos ministerios. Exacto, dos ministerios. Y a veces esos dos ministerios no tienen una buena coordinación, ¿no? Esto vuelve a ser el ejemplo del matrimonio, ¿no? A veces hablan y a veces no hablan mucho. Y en este caso, las características de la institucionalidad y en alguna forma a veces una cierta rivalidad entre el ministro de Planificación y el ministro de Presupuesto, hace que disminuya la capacidad de coordinación. Es como si el Ministerio de Planificación hiciera la lista de compras y el Ministerio de Hacienda hiciera las compras sin esa lista. Más o menos ese es un buen ejemplo y normalmente, volviendo al caso del matrimonio, la que hace la lista es la mujer y la que cuenta los pesos es el marido. Y entonces dice, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá podemos gastar y no más que eso. ¿Qué tiene entonces que hacerse, Roberto, para que haya una mejor y mayor integración entre el plan y el presupuesto? Bueno, si uno mira un poco el panorama general de América Latina, uno ve, siguiendo lo que acabamos de mencionar, que hay dos principios de solución. Caso de Brasil, caso de también otros países en otras regiones, como Corea del Sur, han integrado en un solo ministerio las dos funciones y de esa forma se han solucionado muchos de los problemas. Sin llegar a eso, si se decide mantener la separación, lo que hay que hacer es tener un comité de coordinación técnica donde se solucionen y se pueda integrar esto. Y también que haya transparencia del plan presupuesto hacia la ciudadanía para poder verificar si la plata que se está asignando a los programas está realmente en relación a lo que se planificó. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Estimados amigos, todavía vamos a hablar más de este tema en los próximos segmentos del módulo de presupuesto por resultado, así que por favor retengan bien lo que hemos comentado ahora porque lo vamos a seguir trabajando en la próxima sesión. Muchas gracias.